que es importante saber los antecedentes patológicos porque en la infancia se sufre neumonía, bronconeumonía, ya a la larga cuando uno sea adulto, ya usted feliz, va a tener secuelas de bronquitis, va a tener, digo, bronquitis. Pero no, no siempre, ¿no? No siempre, pero sí deja, si fue grave, dejan secuelas de bronquitis. Entonces la tuberculosis, vamos a hablar un poco de la tuberculosis. Ya la tuberculosis se dividen para aprender bien los antecedentes patológicos de la tuberculosis en sintrópicas y distrópicas. Las sintrópicas, o sea, favorecen la aparición de tuberculosis. Puede ser, pues, obviamente, cuando uno esté inmunodeprimido. Por ejemplo, el SIDA, linfomas como el linfoma no Hodgkin, diabetes, sarampión en niños, esto, la gripe y la tosferina. Todos estos me van a favorecer a que el paciente tenga tuberculosis. Ahora, las tuberculosis distrópicas son las que presentan cierto rechazo a padecer tuberculosis. Y uno se piensa, enfermedades que tienen cierto rechazo a que mi paciente padezca de tuberculosis. Enfermedades alérgicas, como el asma, digamos. Reumáticas, inflamatorias, o sea, una adenitis supurada, tuberculosas curadas, etcétera, etcétera. Son las que presentan cierto rechazo. ¿Ya? Tuberculosis distrópica. Ahí está en el libro mejor explicado. Ahora vamos a ver la enfermedad actual. ¿Ya? La enfermedad actual, que es una parte de la historia clínica. ¿Ya? Vamos a ver estos signos y síntomas. ¿Ya? El dolor torácico, 1, la ditis, 2, la cianosis, la tos y la expectoración, la vómica y la hemoptisis. Estos 7 primeros son los principales o los más frecuentes que se observan en enfermedades respiratorias. Contándolo igual con la fiebre. Estos primeros 8 signos y síntomas son los más frecuentes que vamos a encontrar en unas enfermedades respiratorias. Luego, secundariamente, o que no siempre vamos a ver, o en tuberculosis tal vez, si está muy avanzada, la anorexia, la astenia, síntomas gastrointestinales como en los pacientes enfisematosos, trastornos menstruales en las mujeres, trastornos neurológicos y osteoarticulares también, aunque no se observan siempre. Por ejemplo, una tuberculosis cerebral, el tubérculo ha subido al cerebro, entonces puede darme unos trastornos neurológicos. Encefalopatía respiratoria por dificultad al respirar. Esto es una complicación de, de todo este cuadro que hemos visto. Su complicación respiratoria es una encefalopatía respiratoria. Con el signo del cerebelo blanco en una resonancia magnética lo vamos a poner. ¿Ya? El dolor. El dolor. Ahora sí quiero que todos participen. Aquí me gusta esta parte. Ya estamos iniciando ya, recién iniciando con la clase de verdad, la semiología de verdad. ¿Ya? El dolor. Vamos a ver que el dolor torácico como les decía, con dolor torácico, con disnea. Claro, no te van a decir tengo disnea, así, doctor. No te pero bien, el dolor torácico es el más frecuente en enfermedades. Aunque no lo crean, es el más frecuente. ¿Ya? Uno de los, de los trastornos que podemos ver es el dolor, el más común. El dolor puede ser de tipo local, irradiado o referido. El dolor, ¿ustedes qué creen? ¿Es un signo o es un síntoma? Aquí quiero que ustedes piensen. Es un dolor, es un signo o es un síntoma. Síntoma. Bien, el dolor, uno le dice, doctor, me duele por aquí, por mi estómago, y sube a mi cabeza. Y, ¿qué será eso? Dice, por ahí tenés vos tumor cerebral. Y era eso, ¿no? Pero bien, a ver, pues hay que ver ese dolor aún al paciente. Se puede ver en distintas partes. Pero ya, la señal está un poco. Estómago.
estómago y a la vez la cabeza le va a doler. Entonces, el dolor es inespecífico. Por eso es un síntoma subjetivo, que no se ve, pero que el paciente lo siente y lo refiere. ¿Ya? El dolor puede ser local, irradiado o referido. Local cuando me especifica el lugar del órgano afectado. Por ejemplo, si me duele de los riñones por un cálculo renal, me va a doler en la fosa renal posterior por donde está la espalda y inferiormente por debajo de la décima costilla, doceava costilla, ahí por esta zona, por la fosa renal me va a doler, porque tengo un cálculo renal obstruido. ¿Ya? Entonces es local. Ahora, irradiado. Cuando hablamos de un dolor que se irradia, es porque va, cuando hablamos de un dolor que se irradia, es porque va a ir por el tránsito de un nervio, o sea, un nervio intercostal, por ahí va a iniciar de atrás de la espalda y se va a ir anteriormente. Va a seguir el trayecto de un nervio, eso no tenemos, va a seguir el trayecto de un nervio. Ahora, referido, que me va a doler, o sea, que me va a doler en un lugar donde no está originada la enfermedad. Digamos, me va a doler en la piel, y yo sin saber en realidad mi órgano que en realidad está enfermo es el que está adentro, está profundo. De eso se trata el dolor referido. Un dolor que se origina lejos de la causa, o sea, lejos del lugar donde se ocasiona. Ya puede ser en la piel, como le decía. Y en realidad era dentro de mí, de mis órganos. Entonces los tres tipos pueden ser de dolor: local, irradiado o referido, que es lejos del lugar donde se origina. Una lesión pulmonar es dolorosa cuando al paciente le va a doler. No digamos cuando hay una tuberculosis que invadió solamente el parénquima y no traspasó las pleuras. Cuando trasplaza las pleuras, ahí recién me duele, porque la pleura visceral no tiene sensaciones de dolor, o digo, ramas, o ¿cómo se le puede decir eso? No tiene receptores para el dolor. Esa es la palabra correcta. La pleura visceral, el parénquima pulmonar, no tienen receptores para el dolor. ¿Cuál ustedes creen que tiene entonces? Si ni mi pleura visceral ni mi parénquima pulmonar tiene receptores para el dolor. Pleura parietal. ¿Qué estructuras, qué estructuras anatómicas tienen receptores para el dolor? ¿Cuál creen ustedes? La pleura parietal. ¿Cuál? Dijo pleura parietal. ¿Cuáles estructuras anatómicas tienen receptores para el dolor? A ver, a nivel pulmonar. ¿Cuál? Ay, participen, Pleura chicos. parietal. ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué otra estructura anatómica? La tráquea. La tráquea también, o la tráquea y los grandes bronquios. Esas son las estructuras anatómicas que tienen receptores para el dolor, menos el parénquima pulmonar ni la pleura visceral. Ahora, una lesión pulmonar es dolorosa cuando si se extiende hasta la pleura parietal o diafragmática. Si se extiende hasta el diafragma, igual duele. Exactamente en la pleuritis diafragmática. Ya anotenlo eso. Pleuritis diafragmática es un gran ejemplo de que el dolor va a aparecer a nivel de la pleura diafragmática. Si alcanza la tráquea o grandes bronquios, a consecuencia de cambios en las relaciones de depresiones intrapulmonar e intrapleural por desplazamiento, por ejemplo, en las atelectasias, aquí en las atelectasias. En caso de espasmos vasculares sobreañadidos, por ejemplo, en las embolias pulmonares, ahí se va a tener un gran dolor el paciente. Incluso no se puede confundir con un IAM, o sea, un infarto agudo de miocardio. Pero salió que era una tromboembolia pulmonar. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí. Pleuritis aguda.
vamos a ver las distintas enfermedades y sus signos, síntomas en las que puede tener el paciente. Motiva un dolor brusco, dolor agudo, ya pleuritis aguda. Motiva un dolor brusco de intenso en la región mamaria y submamaria, del lado afectado. Dolor en punta de costado. ¿Puede mostrar, por favor, antes de diapositiva? ¿Ya? Un Ahí está. segundinho, por favor. Esa, ya la puede pasar, gracias. Ya, ya. Ahora, pleuritis aguda. Decíamos que inicia con un dolor brusco, intenso, en la región mamaria o submamaria, del lado afectado, y dolor en punta de costado, como en las neumonías, no sé si se acuerdan de esa triada, ¿no? Ya. Aumenta al inspirar profundo. Uy, ese es un signo clarísimo. Le decís a tu paciente, inspira profundo y le duele. Ay, me duele, doctor. Tuese, toser, hace una tos voluntaria. Tuese y le duele. O de la nada empiezas a oler algo que es alérgico y estornuda y le duele. Te va a decir, ay doctor, mire, yo tanto me duele al estornudar, me duele al toser y al inspirar profundo. Ya podemos pensar un poco a una pleuritis aguda. Porque ¿qué hacen las parillas costales cuando uno expira profundo? Aprieta lo que es el pulmón, ¿no? Entonces, para delimitarlo, para que no se expanda más. Entonces, al expandirlo mucho, la pleura parietal se va a irritar y por ende va a producir un dolor. ¿Ya? Esa es la pleuritis aguda, inflamación de la pleura, pleuritis aguda. Desaparece al realizar maniobras. Por ejemplo, le dicen al paciente que se acueste a un lado del lado afectado, le ponen una venda en los pechos. No sé si se han visto esos pacientes que tienen una venda alrededor de su tórax. Una venda tiene, ¿no? Eso para que cuando inspire no, las parillas costales no se extiendan mucho y no irrite la pleura parietal. ¿Ya? Eso es entonces la pleuritis aguda. Se desaparece al realizar maniobras, como un vendaje torácico. ¿Ya? Eso anoten. Pleuritis diafragmática. El dolor va a ser al inspirar o al toser, similar a esto, pero no va a doler en el pecho, va a doler en el límite tóraco-abdominal, que es el límite entre el tórax y el abdomen, con irradiación a través del nervio frénico. ¿Dónde se origina el nervio frénico? A ver, los anatomistas. ¿Dónde se origina el nervio frénico? ¿Y a dónde inerva? ¿Dónde se origina el nervio frénico? No sé si alguien respondió porque internet se colgó. A ver, ¿de dónde se origina el nervio frénico? A ver, participen, chicos, participen. 3, 4, 5. Ya, este internet está medio horrible. Ya, C3, C4, C5, principalmente de C4, ¿no? Entonces, va a inervarme el diafragma, por cuanto se va a irradiar a través, no se olviden que irradiación es cuando el dolor se va a irradiar a través del nervio, del todo el trayecto del nervio. Y si el nervio llega hasta el cuello, pues me va a doler hasta el cuello. Entonces, si va a doler en el límite toraco-abdominal, y es una pleuritis diafragmática, me va a doler tanto el cuello, en la mandíbula incluso, y hasta el hombro. Ay, me dio un infarto de finalidad, simplemente es un dolor por una pleuritis diafragmática que se irradió gracias al nervio frénico. El dolor se irradió por el nervio frénico y por eso dolió el cuello. ¿Ya? Pleuritis mediastínica. Ahora vamos a hablar un poco de la pleuritis. El nervio frénico me da ramas directamente al diafragma y también me inerva la pleura parietal y el mediastino. Entonces el nervio frénico es un
muy importante, es un nervio muy importante que son, no solamente se encarga de la respiración, sino también de darme receptores para el dolor. ¿Ya? Entonces, en una pleuritis miastínica, las molestias no solamente son retroesternales, porque se van a irradiar hasta el cuello, el dolor va a ser hasta en el cuello, porque por ahí el nervio frénico tiene sus ramas, entonces hasta el cuello me va a estar doliendo. Se origina por el cuello el nervio frénico y por ende me va a doler el cuello. No aumenta por la tos ni la inspiración, porque en este caso solamente llega en pleuritis miastínica y no se va a irradiar, digamos, hasta, o no se va a aumentar en la tos ni en la inspiración. Eso es lo que le puede diferenciar a las otras pleuritis. Y miren, el neumotórax espontáneo, de carácter pleural, que se irradia hasta el cuello, obviamente porque se irradia a través del nervio frénico y hombros del mismo lado. Puede referirse al epigastrio o cuadrante inferior del abdomen. Entonces, aquí vemos un dibujito, mira aquí. Un neumotórax espontáneo. Miren, ¿qué significa para ustedes un neumotórax? ¿Mm? A ver, participen. ¿Qué creen que para ustedes es un neumotórax? Es aire en la cavidad o espacio pleural. Más común cuando hay un traumatismo automovilístico o cuando se produjo una toracocentesis y no se hizo bien, o cuando al paciente le meten con arma blanca un cuchillo aquí en el pecho y le dejan entrar aire. No solamente va a ser un neumotórax, sino un hemoneumotórax, porque hay sangre y a la vez hay aire. Entonces, aquí en esta imagen vemos que el neumotórax significa, ¿qué significaba el neumotórax? Aire en la cavidad pleural. Aire en la cavidad pleural. Y miren qué le hizo al pulmón. Tanto aire había que lo colapsó, mire, al pulmón chiquitín sobre. Una miseria así como un trocito de carne, ¿no? Y miren aquí cómo se ve en la radiografía. Miren cómo se ve. Ahí se ven las costillas bien a las posteriores y las anteriores que son oblicuas. Miren aquí, se ve un pulmón pequeño, y así se identifica un neumotórax. Miren, esta parte de aquí está lleno de aire. No hay ilios pulmonares así como al lado izquierdo. Mira, aquí hay ilios. En este caso no hay. En el lado izquierdo, mira aquí. No hay. Entonces un neumotórax del lado derecho, del pulmón derecho. Lo colapsó. ¿Por qué? Porque el aire lo comprimió tanto el pulmón que lo colapsó. Por ende, este paciente va a tener disnea, tos, etcétera, etcétera. Incluso dolor torácico. ¿Por qué dolor torácico? Porque la pleura, me debilitó la pleura. Va a doler la pleura, va a doler el mediastino. Y aquí hay un signo que yo les estaba diciendo al inicio, el signo de Parodi. Me lo desvió la tráquea, entonces me va a doler también hasta la tráquea, hasta los bronquios principales. Entonces va a ser un dolor que va a tener el paciente, un dolor intenso. Y se va a irradiar hasta el cuello. ¿Por qué? Por el nervio frénico. El nervio frénico que me inervaba la parte parietal y los mediastinos va a irradiar ese dolor hasta el cuello y la mandíbula, incluso hasta el hombro donde se produjo, o sea, hasta el hombro derecho. ¿Ya? Entonces, así es diferenciar un neumotórax. De esta manera. ¿Qué más? ¿Qué más? Continuamos. ¿O alguien tiene algo que aportar aquí? ¿O quiere hacer alguna pregunta? Sobre, sobre el neumotórax. ¿Continuamos? Sí, Perfecto. Neumonía fibrinosa. Ahora sí es lo interesante. Neumonía fibrinosa. Dolor en punta de costado. Una de las triadas de la neumonía, ¿no? Dolor en punta de costado. ¿En dónde más veíamos un dolor en punta de costado? ¿En qué pleuritis?
A ver, que estaban, si estaban atendiendo. ¿En qué pleuritis veíamos un dolor en punta y costado? A ver. ¿En qué pleuritis veíamos igual un dolor en punta y costado? Aguda. En la pleuritis aguda. Bien, estaban atentos. Si es central, el dolor es tardío. Si es central. Cuando el proceso afecta al lóbulo superior y medio derecho, del lado derecho, el dolor suele localizarse en el cuadrante superior derecho. Esto, mira, aquí lo puedo, lo puedo explicar bien en la imagen del centro. Si la neumonía ocurre en el lóbulo superior derecho, miren aquí, el dolor se va a referir, ¿ya?, en el cuadrante superior derecho. Y si la neumonía me involucró el lóbulo inferior del pulmón derecho, el dolor se va a irradiar hasta la fosa ilíaca derecha o cuadrante inferior derecho del abdomen. ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí. Sí. O sea, el dolor tardío se refiere a después Cuadrante al ¿Cómo? ¿No te escuché bien? dolor tardío se refiere que, digamos, después de toser o inspirar profundo, duele segundos después o es Claro, constante. el dolor, si te dice el dolor es tardío, obviamente después te va a doler. Para eso, por eso dice. No es constante. Es tardío, que me lo iban a referir y ahí recién se va a hacer el dolor. Va a tener dolor después. ¿Ya? Si es central. O sea, en el parénquima pulmonar. El dolor es tardío. Si es periférico, o sea, en la pleura, el dolor es inmediato. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿La entendiste o no la entendiste? Si es periférico, obviamente en la pleura. Si es central, en el parénquima, el dolor es tardío. Porque el parénquima pulmonar no tiene inervación o receptores del dolor. Bien, continuamos. Miren aquí, ahí está una neumonía de los lóbulos derecho. Miren que está condensando en esta parte la neumonía, ¿no? Más adelante hay una imagen de ahí. Aquí, mira, se ve de esta manera, donde hay un patrón reticular. ¿Ya? Esto se le llama patrón reticular. ¿Ya? Ahí se ve una neumonía ya iniciando. Y el signo de paro no hay, así que no podemos decir que ni es un derrame pleural, ni es una neumotora, ni atelectasia, porque no hay el signo de paro. Entonces, normal. Aquí ahora, la atelectasia. La atelectasia significa colapso pulmonar. El dolor es producido por la tracción del parénquima hacia la pleura y desviación de los órganos mediastínicos, porque toda la pleura parietal, los mediastinos, están inervados por el nervio frénico. Entonces también me va a doler hasta el cuello. Un paciente con atelectasia me duele hasta el cuello y la mandíbula. Incluso el brazo, donde está, el lado del brazo donde está afectado el pulmón. Aquí, miren, vemos un clásico, atelectasia pulmonar. Miren, el pulmón está más pequeño aquí. Observa. Mi diafragma derecho, miren, está elevado. Me lo está traccionando como si me estuviera apretando, mira, hacia arriba. El pulmón igual, miren, en esta parte, el lóbulo superior derecho está colapsado también. ¿Y qué signo aquí encontramos? A ver, ¿quién participa? ¿Qué signo aquí encontramos? Creo que había, pero no sé la palabra porque no se escuchó bien. ¿Signo de Padot? Parot. Paro, Signo de es. Parot. Por la tráquea desviada hacia el lado afectado. Mira, aquí el lóbulo superior derecho está afectado, entonces está traccionado. Esa es la tercera. Colapso pulmonar. Me lo va a comprimir. ¿Ya? Hay distintos tipos de atelectasia por compresión, etcétera, etcétera. Varios tipos. Hay 3 tipos de atelectasia. ¿Ya? En este caso, miren, el lóbulo superior derecho está colapsado
la tráquea desviada hacia la derecha, del lado colapsado, y el hemidiafragma derecho del lado colapsado. ¿Ya? Esos son los tres signos más importantes de una atelectasia. Sí. Cáncer primitivo del pulmón. Vamos a hablar aquí un poco del tumor de Panquac, que lo describe bien el libro, y lo menciona 2 o 3 veces en el libro, en todo el libro. El tumor, vamos a ver un poco del cáncer primitivo del pulmón, ya, antes de hablar del tumor. Dolor en la tos y la expectoración con hemoptisis, que es sangre derivada de la vía aérea. La afectación del vértice del pulmón, que es raro, pero sí hay, se puede confundir incluso con el foco de Kohn en la tuberculosis primaria, pero el tumor de Panquac se ubica normalmente en el vértice del pulmón del lado derecho, o sea, en el lóbulo superior derecho, pero en su vértice. Motiva dolores en el hombro y cara interna del brazo, invadiendo el plexo braquial. Entonces, si el tumor de Panquac me invade el plexo braquial derecho, obviamente todo mi brazo derecho me va a doler. El paciente va a venir ahí todo con su doctor, mire, me duele mi brazo, todo mi brazo. Le hacen una radiografía de tórax y chan, la línea. Aquí un tumor de Panquac que se ubica en el vértice superior derecho, y una tomografía más de Yapa va a invadir tanto el parénquima, las costillas e incluso el plexo braquial. ¿Ya? Entonces, a eso le llamaremos tumor de Panquac. El cáncer primitivo tumor. Entonces, si no vemos el signo de Parodi, no podemos sospechar de derrame pleural, de neumotórax ni de atelectasia. Continuamos. Los síntomas del cáncer del tumor de Panquac: los síntomas simpáticos de excitación, síndrome de Porus-Petit, con midriasis, exotamia, aumento de la hendidura palpebral, bueno, esa es la memoria, ¿no? Y puede haber también signos de parálisis, como el síndrome de Bernard-Horner, como miosis, ya, cualquiera de estos dos tumores de Panquac, cualquiera de estos dos, puede ser síntomas de parálisis o de excitación. El otro es el carcinoma bronquial. Miren, con un broncoscopio lo podemos observar. Miren, aquí hay un tumor bronquial. El paciente no va a poder inspirar bien, peor respirar. Entonces, infiltra el mediastino superior. Miren, el carcinoma bronquial aquí me puede invadir el mediastino superior. Obviamente me va otra vez a afectar al nervio frénico, y por ende me va a doler tanto el cuello como la mandíbula del lado afectado. Mira, aquí está, irradiándose desde el cuello, mandíbula, y el oído al toser, al respirar profundo o estornudar. El dolor es fijo y agudo. Entonces, me afecta también al nervio frénico. Embolias pulmonares también. Aquí vamos a ver que hay muchos signos radiológicos de una embolia pulmonar, tanto cardiológicos como el signo de McKinney-White, como pulmonares. Ahorita vamos a ver eso. Y anoten esto bien. Se manifiesta con dolor casi siempre intenso, brusco, disnea progresiva y aceleración del pulso, o sea, una taquicardia de tipo sinusal, y angustia con estado sincopal. Más tarde se presenta fiebre y rebeldía a los antibióticos, con esputo seroso, sanguinolento, seroso si es si no hubo infarto, y si hay infarto, esputo sanguinolento. Y aquí está una radiografía de tórax donde se observa una tromboembolia pulmonar del lado derecho. Miren, aquí se observa, miren, este signo de aquí, miren, así redondito, y ni siquiera es radiopaco ni tan radiolúcido, es un poquito radiopaco, ¿ya? Se llama el signo de Paya, donde el trombo que se originó a nivel de las venas, primariamente se originó en las vena poplitea, vena ilíaca y vena femoral. Ese trombo sube hasta la vena cava inferior, donde en el ventrículo derecho se va a ir hasta la arteria pulmonar,
ya sea en forma de silla montar o directamente, en este caso, a la arteria pulmonar derecha. Miren, y aquí se obstruyó. Me formó un émbolo. ¿Dónde les dije que se originaba primariamente el trombo? ¿En qué venas? Me pregunta eso de fisiopatía. ¿Qué vena era? Vena poplitea, femoral e ilíaca. ¿Ya? De ahí se originó el trombo y se subió por la vena cava inferior y se fue hasta la arteria pulmonar. En este caso, del paciente del lado derecho, donde me produjo el signo de paya. Parece una paya, ¿no? Este signo de paya, ¿ya? Es por el trombo que me ha ocluido o colapsado la arteria pulmonar derecha. Ahora, si se va perdiendo, digamos, aquí se forma un infarto pulmonar y aquí en el lóbulo inferior del lado derecho me puede dar el signo de la joroba de Hampton, pero en este caso no se observa ese signo, ¿no? Pero si es que se infarte esta parte de aquí inferior, se le llamaría el signo de la joroba de Hampton. Bien, y si hay infarto, el esputo va a ser sanguinolento, el paciente va a botar ahí sangre, sanguinolento, esputo sanguinolento, si hay infarto. Si no hay, el esputo a veces es un poco seroso, pero normalmente si hay infarto es esputo sanguinolento. Ahora los síndromes, dolor torácico de origen músculo esquelético y nervioso, neuralgia intercostal, fracturas costales, llamamos bien. La neuralgia intercostal es la irritación de los nervios intercostales o las raíces posteriores de manera pulsativa. Se agrava durante la noche y aumenta las respiraciones profundas y con el esfuerzo. Entonces, memoria. El nervio se torna superficial y puede ser comprimido contra un plano óseo, o sea, en los puntos de Valle. Los puntos de Valle están normalmente cuando los nervios intercostales, gracias a su rama perforante anterior, van a perforarme los músculos que están ahí en el esternón a nivel de la línea paraesternal, tanto derecha como izquierda, y uno si se toca esas partes le duele. Van a ver ustedes si se tocan esas partes le duele. Se le llaman los puntos de Valle. En la neuralgia intercostal, va a estar, al paciente le va a doler mucho, muchísimo. Y se agrava peor durante la noche. Y aumenta las respiraciones profundas con el esfuerzo. Peor si se fuerza, más le va a doler. Ahora, las fracturas costales, comunes entre la T5 hasta la DT10, se comprime el tórax con diferentes planos, las molestias se notan en el mismo sitio. Si se invita a levantar un peso, se percibe un dolor violento en el punto de la fractura, también llamado la maniobra de Brandel. La maniobra de Brandel, como les decía, la maniobra de Brandel se trata de que mandemos al paciente que hace algo pesado. Cuando alza ese pesado, le va a doler la parte. Entonces, donde está, digamos, la fractura costal o T10, en la maniobra de Brandel se va a saber. Porque él va a levantar un peso el paciente y en ese tras que hace el esfuerzo le va a doler esa parte de la costilla. También en la radiografía de tórax se puede observar ya las fracturas costales. Igual el síndrome de Tietze y síndrome de Führer, que igual es pregunta de examen, me han dicho, he escuchado por ahí que era pregunta de examen, y hay que estudiarlo y repasarlo siempre, ¿no? El síndrome de Tietze, directamente en resumen, tumefacción dolorosa del segundo cartílago costal, también puede ser del primero, digo del segundo, del tercero o del cuarto. Uno de esos tres, pero normalmente es del segundo, a nivel de la unión condrocostal. Estas no supuran, porque si supuraran se llamaría condrocostis o condritis. Pero en este caso no supuran, porque en el segundo cartílago costal es donde va a doler.
en el síndrome de Tietze. Entonces, se intensifica en la tos y es frecuente en neumopatías crónicas tóxicas. Si es que el paciente tose mucho, puede tener este síndrome, llamado el síndrome de Tietze. Tumefacción dolorosa del segundo cartílago costal. Y el síndrome de Sirax, subluxación del extremo anterior del noveno cartílago costal, pellizcando al octavo nervio intercostal. O sea, el síndrome de Sirax directamente, subluxación anterior del noveno cartílago costal, pellizcando al octavo o al décimo nervio intercostal. Cualquiera de los dos lo puede pellizcar y eso produce un dolor tremendo. Normalmente se observa después de cirugías cardíacas a corazón abierto. Tifoidemia o tifoidalgia. Consiste en la percepción del dolor espontáneo o a la presión sobre el cartílago sigmoide, frecuente después de cirugía cardíaca y puede impedir incluso el sueño, pudiendo ser primarias o secundarias. Primarias que puede ser por cirugía cardíaca, o secundarias tal vez de un proceso mediastínico, o a nivel o puede ser a través de una insuficiencia cardíaca congestiva, como le dice en el libro, ¿no? Ahora vamos a irnos a disnea. ¿Disnea es un signo o es un síntoma? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué quiero que participe? ¿Es un signo o es un síntoma? Disnea. A ver qué dicen. ¿Es un signo o es un síntoma? La disnea. Síntoma. Es un síntoma. Bien, muy bien. La disnea es un síntoma. La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos a ver sus diferentes términos. Bradimnia, taquipnia. Vamos a empezar con la bradimnia. Bradimnia es la respiración lenta, brádica. Respiración lenta. Se observa en las estenosis de las vías aéreas altas, normalmente a veces por un carcinoma bronquial, como el que hemos visto, o en las inspiración alargada, y en el asma y en el enfisema, expiración alargada. Ustedes cuando vean que el paciente tiene dificultad para inspirar, tienen que pensar en estenosis de las vías aéreas altas, si tiene dificultad para inspirar y es lenta. Pero si tiene dificultad para expirar, o sea, inspiran bien, pero expiran mal, una expiración alargada, lo vemos normalmente en el asma y en pacientes con enfisema si la expiración es alargada. Entonces así se diferencia, para eso es la semiología, para diferenciarlo si inspira alargado, en un tiempo alargado es por una estenosis o por un cáncer, igual podemos pensar. Pero si expira igualmente alargado, podemos pensar en asma y enfisema. Entonces, taquipnea, esto es lo otro, o respiración rápida, que suele ir acompañada con disminución de la amplitud respiratoria o de su aumento de amplitud respiratoria, como es la polipnia. Polipnia significa aumento de la amplitud respiratoria.